Muy bien. Empezamos entonces con esta dinámica y es que vamos leyendo el texto de Clarus del Bosque, de María Zambrano, y podemos comentarlo. Yo tengo también un textico que escribí, que les iré compartiendo algunas anotaciones, pero me gustaría escuchar la interpretación que ustedes hacen de este texto. Para mí, digamos, donde Zambrano logra finalmente configurar aquello que entiende por filosofía y poesía juntas, incluso ya no separadas por esa I que puede ser separatoria, que puede ser divisiva, sino filosofía, poesía, tal vez con un guión que le permitiera tener una mirada de unión, si es que el guión une, y no separa, porque acá la pensadora española logra, a mi modo de ver, finalmente un encuentro bastante significativo en relación con el mundo de la filosofía y la poesía. Entonces voy a compartir pantalla para que tengamos el texto a la mano y podamos hablar un poco al respecto. Me avisan si lo ven, por favor. ¿Lo tienen a la vista? Sí, profe. Listo. Entonces, el texto empieza así. El claro del bosque es un centro en el que no siempre es posible entrar. Desde la linde se le mira y el aparecer de algunas huellas de animales no ayuda a dar ese paso. Es otro reino que un alma habita y guarda. Algún pájaro avisa y llama a ir hasta donde vaya marcando su voz. Y se la obedece. Luego no se encuentra nada, nada que no sea un lugar intacto que parece haberse abierto en ese solo instante y que nunca más se dará así. No hay que buscarlo, no hay que buscar. Es la lección inmediata de los claros del bosque. No hay que ir a buscarlos, ni tampoco a buscar nada de ellos. Nada determinado, prefigurado, consabido. Y la analogía del claro con el templo puede desviar la atención. Un templo más hecho por sí mismo, por él o por ella o por ello, aunque el hombre con su labor y con su simple paso lo haya ido abriendo o ensanchando. La humana acción no cuenta y cuando cuenta da entonces algo de plaza, no de templo, un centro en toda su plenitud. Por eso mismo, porque el humano esfuerzo queda borrado, tal como desde siempre se ha pretendido que suceda en el templo edificado por los hombres a su divinidad, que parezca hecho por ella misma, y las imágenes de los dioses y seres sobrehumanos que sean la impronta de esos seres en los elementos que se conjugan, que juegan según ese ser divino. Bien, con esta lectura me gustaría abrir el espacio y la posibilidad para que me cuenten aquello que les llama la atención de la lectura, aquellos aspectos que consideran importantes, que hacen parte de los puntos más llamativos, pues no sé si llamarlos tesis, porque ya la propuesta de Zambrano va por otro lado, pero me gustaría escucharles. Profe, buenos días. Hola, ¿Me buenos escuchan? días. Ah, sí. Sí, te escuchamos. Dale. Listo, perfecto. Profe, pues partiendo de lo que tú planteabas, pues me parece que, digamos, esta obra logra, digamos, exponer los matices que hemos venido trabajando, perdón, logra matizar todo lo que hemos venido trabajando desde María Zambrano
y siento que concluye muy bien como todas esas aristas que hemos conversado en las sesiones pasadas. Digamos que con Claro del Bosque me parece, o me gustó mucho, me pareció súper interesante el tema de cómo la autora está explorando la experiencia humana, pero digamos que un valor agregado es la perspectiva poética y existencial que ella trata de manera transversal en toda la obra. Me parece muy importante destacar el tema del simbolismo, me parece que es una herramienta fundamental en la obra de Zambrano, que la acompaña, digamos, nutre su tesis y digamos que algo que he podido comprender, digamos, desarrollar a lo largo del curso, es que María Zambrano le da un giro a la forma en la cual se produce el conocimiento y toma como un punto muy importante, como un punto angular, el tema de la experiencia personal. La experiencia personal en esa construcción de los saberes que ella está pues como planteando y defendiendo. Digamos que en términos generales, los temas que se tratan y los que me parecieron pues como fundamentales es por un lado el tema que ella se centra mucho en la crítica a la metafísica tradicional y cómo, digamos, su propuesta nos pone en paralelo a esa y en contraposición a esa visión racionalista y también como a toda la objetividad que se trabaja desde la metafísica tradicional para adentrarnos en lo que es la recuperación del sentido, que creo que ya lo planteas en estos términos. Digamos que el no darle todo el adjetivo de lo racional y dar como cabida a esa parte de lo emocional, incluso de lo místico, digamos que es lo que se ve como protagónico en esta obra de Zambrano. Y digamos que de nueva cuenta ella nos invita a reflexionar en torno al papel de la poesía y cómo esta poesía, entendiéndose como herramienta, lo mismo que la mística, nos puede adentrar y nos puede, digamos, aportar en esa búsqueda de la verdad. Y no sé, digamos que en términos generales lo que me parece muy valioso es ese componente de lo trascendental y como les decía de lo simbólico en la producción del saber. Digamos que tomando como todo este conglomerado de cosas que acabo de decir, digamos que a lo largo del texto lo que ella nos ayuda a entender, o digamos como lo que yo logré comprender en temas en los tópicos principales, para así decirlo, de la obra, sería lo que es la relación entre el ser humano y la naturaleza, se lo tengo en mis apuntes. También vi la importancia del silencio y la contemplación en esa búsqueda del saber. Me parece muy bonito, digamos que es algo que se destaca de la filosofía trascendental y es esa búsqueda por el sentido de la vida y la relación con la autoridad. Me parece pues como bien interesante porque se ve como los matices o los acercamientos que ella ha tenido en su investigación con este tipo de filosofía. Vamos que es una amalgama de varias cosas. Ella recupera, digamos, de la filosofía en sus orígenes, el tema de la poesía, de cómo el poema, digamos, nos acerca a la verdad, pero también entra, digamos, desde esa metafísica no tradicional y no racionalista, poner un punto que me parece que la filosofía tradicional y la modernidad han olvidado, y es precisamente el tema de la sensibilidad, del sentir en el momento de producir saberes. Eso pues como así me aprecio en general. Muchas gracias, María Camila. Eso que estás diciendo sobre la experiencia personal es muy importante. Lo decíamos en otras ocasiones, que en este tipo de filosofía, heredera del pensamiento de Nietzsche, pero también de la razón vital de Ortega, el lugar de la filosofía es nuestra propia vida, es el laboratorio de experimentación del pensamiento. A diferencia de otras maneras en que se ha hecho filosofía, en las cuales siempre nos alejamos de nosotros mismos, en otros casos nos alejamos de nuestro cuerpo, como en el caso de Descartes, aunque pues él reconoce que también somos una res extensa, res cogitan y res extensa, pero sobre todo aquello que ocurre en la interioridad del ser y las operaciones que se dan en nuestra mente, la mentis, o en el alma, como se entiende, en la versión kantiana Vernunft, que es ya la cuestión de la razón, pero en
pensadores que vuelven a coger el cuerpo, que vuelven a coger la vida, que vuelven a coger las experiencias, se da esa posibilidad de entender la filosofía desde nuestra propia vivencia y no que sea simplemente una filosofía anecdótica, sino que sea el lugar de comprensión del ser desde aquello que es el lugar donde más percibimos el ser, que somos nosotros mismos. Entonces, eso que estás diciendo es muy, muy llamativo, sobre todo por eso, por el asunto de la relación con la experiencia propia y la vivencia personal. John Mario. Buenos días a todos y a todas. Pues yo quería anotar algo como que puede ser como una reflexión personal. Yo pienso como que más allá de ese giro sobre el conocimiento, más allá de esa búsqueda de la verdad, siento que María Zambrano hace algo que a mí me parece muy, muy admirable y es como un giro estético al lenguaje, es sacar el lenguaje de, incluso, pues es que María Zambrano lo demuestra como en las entrevistas y en las obras que ha escrito. Cuando, por ejemplo, en una entrevista le preguntaban, el entrevistador le hacía como una ronda de palabras y ella le tenía que decir pues qué significaban esas palabras para ella. Y ahí uno se da cuenta de la sensibilidad con la que pues esa señora en realidad pronuncia lo que pronuncia y dice lo que dice, porque justamente regresamos hacia un saber sobre el alma, si no estoy mal, y ella dice como que es que las palabras hay que sacarlas de su vanidad, pero también de su vaciedad. Y pienso que Claros del Bosque apunta a eso, a una palabra cargada de sentido, que no es la sombra por la sombra, o no es la palabra por la palabra, o el claro por el claro, sino que eso tiene todo un sentido y una sensibilidad que invita a mirar el mundo de otra forma, y sobre todo hoy en día cuando el sentido de las palabras es tan maniqueo, cuando cada palabra le puede decir algo a alguien, pero no por eso se comparte un sentir y un valor estético sobre la palabra y el lenguaje. Entonces ella, pues, en esa entrevista que comentó, hablaba de la aurora, y bueno, pues la aurora para mí, pues podrá ser un fenómeno que yo de vez en cuando detalle en el cielo, pero para ella no, ¿cierto? Precisamente porque forja todo un sentido y forja un sentido, pues dando saltos en lo que las barreras del conocimiento y el lenguaje han creado, porque entonces yo pues precisamente es mezclar poesía y filosofía, porque yo no entonces puedo filosofar con el bosque, puedo filosofar con el agua, con las piedras. Entonces eso me parece muy bacano en la medida en que eso es un giro estético que también demanda la sociedad que vivimos. Unas cosas pues también como que yo me interrogo ya en mi profesión pues como docente, va mucho el cómo hacer accesible, digamos, el lenguaje de Zambrano. Y la respuesta, pues, que llegamos todos es que es una construcción propia, es una construcción desde el ser, desde la experiencia vital, pero que me gustaría mucho más ponerla a conversar como con temas sociales, temas relevantes y que ese giro estético tenga también una dimensión en lo concreto, en lo particular, pues que yo trabajo desde las ciencias sociales, porque a veces hay discursos o perspectivas de la poesía, pero también de la filosofía, que buscan, pues, no es por ser despectivo, que buscan como enredar el cuento, enredar la pita, y eso hace que sea muy inaccesible el lenguaje, pero también ese mensaje que se quiere llevar a otras personas. Y siento que Zambrano definitivamente lo permite, y si lo permite es también por ese giro estético y esa construcción de sentido estética y de conocimiento que permite, pues digamos, en su obra. Gracias, John Mario. Recuerdo que me preguntabas, y otra persona también me lo preguntaba, sobre el tema de la respiración. En este texto de Claros del Bosque aparece con claridad eso. No sé si lo has detectado, pero ahí está esa noción de respirar, sobre todo cuando habla de la inspiración,
porque, digamos, la concepción de la inspiración, una de las pinturas más famosas es la de San Jerónimo, escuchando la voz de Dios que le dicta la Vulgata, ¿no? Hay otra de San Mateo también. Casi siempre la inspiración es un fenómeno externo, viene a nosotros, y ese fenómeno externo es aquello que nos da, si es respirar desde afuera hacia adentro, alguien nos respira. Pero Zambrano dice, no, en realidad la inspiración proviene de nuestra propia respiración y es volverlo concreto. En vez de volverlo abstracto, es hacerlo concreto. Y ahorita quiero que ahondemos más en eso, porque lo que estás diciendo genera muchas inquietudes. Es una de las preguntas que se le hace a la filosofía. ¿Por qué tan enredada? Autores, digamos, como Husserl o Heidegger, entre otros, ¿por qué tan enredados? O algunos como Paul Ricoeur, ¿por qué tan aburridos? Paul Ricoeur es un gran pensador, pero digamos no tiene nada de poesía en su prosa. Es un discurso eminentemente técnico. El mismo Habermas, por ejemplo, en la propuesta de desarrollar su análisis del discurso del otro para ser más justo con el otro, entonces vuelve y recuenta lo que piensa el otro para después hacerle una crítica. En ese caso también lo que hay que pensar es que la filosofía, como se las ve con el lenguaje, antes de ser un lenguaje meramente técnico, es un lenguaje que tiene que ver con aquello que no hemos podido decir. Entonces, por un lado, en la fenomenología es un balbuceo. Estamos balbuceando al ser, estamos tratando de nombrar algo que nuestras palabras no son suficientes para decirlo, y por eso nos atrevemos a decirlo de otra manera. Y eso sí, digamos, el mismo Heidegger en Ser y Tiempo lo intentó, y él se dio cuenta de que no podía, no le daba. Por eso él escribe la primera parte de Ser y Tiempo, y si ustedes ven cómo termina Ser y Tiempo, él dice, bueno, y habrá una segunda parte. Esa segunda parte nunca llegó, y no llegó es porque no le daba. Él decía, pues finalmente el lenguaje en el que está inmerso Ser y Tiempo no es suficiente para decir lo que quiero decir. Como no es suficiente para decir eso que quiere decir, entonces se vuelca la poesía, ya que la poesía dice lo concreto. Y ahorita, y Zambrano lo dice, tal vez ahorita lo mencionemos más tarde, un poco más, y es que la filosofía se convierte en una abstracción, pero lo que le aporta la poesía a la filosofía y a las ciencias sociales es la concreción del fenómeno irrepetible. Y en ese caso creo que es importante. También en defensa, digamos, entendiendo lo que estás diciendo, porque también, digamos, yo doy clases en otras situaciones a personas que no tienen o que no son de filosofía o que no son de literatura y poesía o que ni siquiera tienen una formación profesional, por decirlo así. No lo hago en este momento, pero he tenido la oportunidad. Y es, bueno, surge el dilema. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Bajamos el lenguaje, entre comillas, de bajarlo, o lo traducimos al lenguaje que otros hablan? ¿O ayudamos a las personas a llegar a este lenguaje que es propio del lenguaje filosófico para que aprendan otra forma de lenguaje? Es decir, ¿traducimos o enseñamos un idioma? ¿Traducimos o enseñamos a aprender un idioma? Que es una de las preguntas que se hace la filosofía. La filosofía de divulgación, por ejemplo, que hay muchas en canales de YouTube, me parece fascinante, o muy famosos, ¿no? Byung-Chul Han, por ejemplo, es filosofía de divulgación, o Darío Stanzreiber. Lo que ellos hacen es todo esto con lo que se han batido ellos y que lo viven y lo disfrutan y lo entienden, lo comprenden muy bien, lo traducen a un lenguaje muy coloquial, con ejemplos del fútbol y con ejemplos así de la vida cotidiana, ya sea en Alemania o en Corea, en el caso de Byung-Chul Han. O la otra es enseñamos y formamos a la gente para que expanda el radio de su lenguaje, la posibilidad de sus palabras, y llegue a este lenguaje de la filosofía. Y me parece que son dos vías muy, muy interesantes las dos. No soy así despectivo con respecto a este tipo de divulgadores, porque gracias a ellos mucha gente llega. Yo los escucho, yo los leo, parece que hacen un trabajo maravilloso y incluso a veces de mejor comprensión que cuando nos enredamos en ciertos galimatías. Pero sí es interesante tu preocupación.
creo que vale la pena rescatarla. Bueno, por aquí Janet escribe que Claros del Bosque habla sobre el viaje hacia el origen en la relación con la naturaleza y la importancia de la palabra poética como posibilidad de conocimiento. Y Luisa le responde también sobre el libro de Duras, Escribir, donde expone la necesidad imperante de hacerlo, pese a todo, porque es el modo en que algunas almas encuentran el aliento de la vitalidad. Aquí hay una cita, no sé si quisieras leerla, Luisa, o la leo yo. Bueno, puedo leerla, pero creo que hay mucho ruido de fondo. Dale, tranquila. Un escritor es algo extraño, es una contradicción y también es un sentido. Escribir también es no hablar, es callarse, es aullar sin ruido. Muchas gracias, Luisa. ¿Algún otro comentario al respecto de este texto? Yo Profe, quisiera buenos días. volver. Dale. Bueno, profe, pues a mí me gustó mucho también esa introducción de Claros del Bosque. Incluso pues uno consulta la imagen, pues la luz que va entrando a través de las ramas, esa figura un poco natural. Y, por ejemplo, me parece muy acertado, pues yo relaciono esa metáfora un poco como con el silencio. La idea de que estamos habitados de cosas, de conceptos, de ideas, de imágenes. Incluso mira que acá donde estás poniendo la pantalla, dice que la propia alma asfixiada por el preguntar de la conciencia insurgente, a la propia mente, a la que no se le deja tregua ni para concebir silenciosamente. O sea, esa imagen del claro del bosque, de esa idea de que no hay que buscar, sino que la verdad va llegando, la verdad llega sin ser percibida, la idea del silencio, por ejemplo, leyendo un poco la tesis de Carlos Andrés Jaramillo, que también habla sobre el silencio y el silencio en la poesía, esa idea, por ejemplo, de que digamos, lo sonoro, de lo callado, digámoslo, de que el silencio no se puede todo, o lo callado lo dice porque, digamos que el silencio, pues sí se puede escuchar el silencio del todo. O sea, dice unas teorías desde las técnicas que el silencio nunca desaparece, sino que hay cosas que son poco perceptibles al oído. Entonces, en ese sentido, hay figuras, por ejemplo, una flor emanando en la noche, tiene muy poco sonido. Ahí está como lo callado, no el silencio profundo. Entonces, la pregunta que nos hace María Zambrano es un poco si podemos escuchar el silencio. Por eso habla de la palabra naciente, como esa idea de balbucear, indecisa, que es apenas audible, o sea, que apenas se puede percibir por los sentidos, sobre todo por la escucha. Entonces, esa idea del claro también me hace como la idea de conocimiento, como esa metáfora que tiene Stanislao Zuleta, de solo aquel que se pierde innumerables veces en el bosque aprende a conocer los caminos. Dice Zambrano, no hay que hacer caminos, parece que las bestias ya lo han hecho, los animales, ¿cierto? Por ejemplo, esa imagen de los pájaros, el sonido de los pájaros y todo esto. Y esta línea me hace también pensar mucho en esa línea pequeña de Alberto Cairo, cuando dice hay bastante metafísica, hay en no pensar en nada, bastante como algo cargado, hay como un término neutro y metafísica como algo que desborda, que nos saca. Entonces, como que el hay está sosteniendo la balanza de dos pesos de lo bastante y el no pensar. Entonces, como que eso justo, lo justo que sería acallar un poco, ¿cierto? Dejar que las cosas emerjan. Decir, dejar que las cosas aparezcan, dejar tantas imágenes, preconceptos, dejar que las cosas florezcan en su plenitud. Eso es lo que me propone un poco de entrada Zambrano con la imagen de Claros del Bosque, con esa metáfora. Porque pues les dice ella, la palabra inteligente está cargada de intención, o sea, lo racional, que propone una acción inmediata, lo que quiere señorear, en fin, esa palabra de la inteligencia, de la razón, propone esa idea del silencio y el vaciamiento, así lo veo yo como en primera instancia. Sí, Juan Leonardo, gracias por esa mención a estos poetas. Bueno, la tesis de Carlos Andrés es muy interesante,
Es un trabajo muy bonito sobre el silencio de Hugo Mujica y Gregorio Cuartas, donde hace un análisis de lo que calla la pintura. Él también tiene un texto, varios, sobre el silencio. Y bueno, hay otros que lo han trabajado. Pablo de Ors, Biografía del Silencio, también lo ha trabajado. Y es pensar precisamente, también habría que pensar algo que se me ocurre, y es si nosotros pudiéramos tener otras formas de la percepción, tal vez escucharíamos la música que hay en el florecer o cuando brota un árbol. En realidad el silencio es una ficción nuestra, por decirlo así, de las mejores ficciones que podemos tener, en la que nos permitimos escuchar cosas que no se oyen normalmente. En el fondo no hay ningún silencio, el universo siempre es ruido, el universo siempre es música, pero el silencio es una condición o una posibilidad en la que los humanos podríamos callarnos para escuchar aquello que no oímos, porque nuestro ruido lo impide. Yo creo que nosotros somos el animal más ruidoso que existe y no nos permitimos ver cómo suena incluso nuestro propio cuerpo. No escuchamos nuestro cuerpo. Aristóteles decía que el hombre es un animal que habla, y ahora que mencionabas a Hugo Mujica, él lo propone como un animal que escucha. Bueno, lo mencionaba yo a la luz de esa tesis de Carlos Andrés, porque precisamente escuchar es la posibilidad de silenciarnos a nosotros mismos y oír esas otras voces. Tal vez no oigamos el vacío, sino el sonido del universo. Y esa es una de las formas que tenemos ahí. Y la otra mención que haces de Cairo, del poema quinto del guardador de rebaños, muy apropiada. Voy a leer un fragmento. Bastante metafísica y no pensar en nada. ¿Qué pienso yo del mundo? ¿Qué sé yo lo que pienso del mundo? Si enfermara, pensaría en ello. ¿Qué idea tengo yo de las cosas? ¿Qué opinión es la mía sobre causas y efectos? ¿Qué he meditado yo sobre Dios y el alma y sobre la creación del mundo? No lo sé. Pensarlo es para mí cerrar los ojos y no pensar. Es correr las cortinas de mi ventana, pero no tiene cortinas. Cairo Pessoa, o siendo Cairo el maestro de Pessoa el que le permitió que estallaran todos los heterónimos en aquella noche triunfal en que escribió un montón de poemas de Cairo, habla de no pensar, sino de un dejar transparentarse. Creo que eso también podría ser una forma del pensar. Y es aquello a lo que apunta María Zambrano cuando nos dice que hemos de pensar en aquello que es. Bueno, Janet dice también por acá que es importante generar un paralelismo entre la experiencia del silencio y la vacuidad en el sentido de cuerpo-naturaleza, donde en primer lugar existe un lenguaje otro que habita en la sangre, por eso la importancia de la contemplación. Y dice que existe una relación impajaritable de la poesía y la música, ya que es fundamental el silencio como posibilidad reveladora. Y acá pues hay bueno, sí, John Cage, 433, que es una forma de la música. Es una obra en la que dura 4:33 y es un silencio. De hecho, el silencio es una figura que se escribe en el pentagrama y también es una forma de la música. Sin el silencio, por ejemplo, no entrarían con tanta fuerza los movimientos en las sinfonías de Beethoven. Es precisamente el silencio el que permite la fuerza y el estallido en la quinta o en la novena, donde hay mucha fuerza al respecto. Entonces creo que siempre van de la mano. Silencio, palabra, música, siendo tal vez desde John Cage el silencio la forma más absoluta. Yo voy a dejar de compartir porque no estamos leyendo. John Mario, ¿ibas a decir algo? Sí, profe. Iba también como por el tema del silencio. En el Wittgenstein, pero también algo que me pillé en un antropólogo que se llama Alejandro Castillejo,
Él es colombiano y es comisionado de la verdad. Entonces él habla de gramáticas del sonido e invita, por ejemplo, a hacer, en vez de etnografías, él habla de etnofonías y de que pues, las tesis se puedan traducir a un formato audible. Pues ¿por qué? Precisamente porque también en la voz humana y en el testimonio hay silencios, hay tonos, hay ruidos, y todo eso tiene pues una potencialidad comunicativa muy grande. Yo quería empezar primero como por un fragmentico en relación al de hay bastante metafísica en no pensar en nada. Es pequeñito, pero es de Baudelaire, en el Confiteor del Artista del Sprint de París, que él dice: todas esas cosas piensan por mí, o yo mismo pienso por ellas, pues en la grandeza de la ensoñación el yo se desvanece. Ellas piensan, digo, pero musical y pintorescamente, sin argucias, sin silogismos, sin deducciones. Entonces creo que también este fragmento de Baudelaire nos invita a mirar qué hay más allá de esas gramáticas del sonido y ese silencio que comunica, porque, por ejemplo, la preocupación de este antropólogo que les compartía era precisamente la de cómo hacer audible la cicatriz de un árbol, o cómo hacer que el río sea sujeto testimonial, y en últimas, pues cómo hacer todo eso que sea la naturaleza como sujeto de dolor. Y eso es muy bacano porque, digamos, esa propuesta de Alejandro Castillejo se relaciona completamente con una comunidad indígena de descendencia maya, que son los tojolabales. Si no estoy mal, el nombre de ellos significa algo así como guardianes de la escucha. Entonces los tojolabales dicen que hacen la crítica de que Occidente precisamente es una cultura que no escucha, no sabe escuchar. Ah, bueno, hombre verdadero, sí. Pero la filosofía, que entonces pues la intenta recoger Carlos Lenkersdorf, habla de cómo ellos tienen una posición en el mundo a partir de la escucha, precisamente porque somos una civilización que no se escucha a sí misma, no escucha a la naturaleza, no nos escuchamos entre nosotros. Y es muy bacano porque si uno se pone a mirar, ellos también hacen algo muy bonito, y es que como gramaticalmente o en el habla, cuando ellos en un enunciado dicen como que alguien dijo esto, en el mismo enunciado ponen alguien dijo esto y todos escuchamos esto otro o esto mismo. Entonces es muy bacano porque es que, sí, y también lo apunta Alejandro Castillejo, es que la escucha es interdisciplinar y la escucha no se hace solamente desde el oído. Entonces, ¿cómo podríamos tomar esa filosofía poética de Zambrano para sentir el mundo distinto? Que es sentirlo distinto y sentirlo desde la escucha, y como dice Zambrano, pero también lo retomé en Baudelaire, una escucha sin silogismos, sin deducciones, sin argucias, sino una escucha, digamos, que corresponda, digamos, con esa realidad o esas cosas que se nos aparecen, porque es que creo que ni la música la sabemos escuchar. O sea, la música, que es algo hecho para el sonido, o más bien es materia prima y esencial del sonido, uno se pone a ver pues como a las juventudes o a los parceros de uno, y uno ve que el gozo de ellos no está tanto ni siquiera en el sonido como lo puede estar en lo lirical o en lo estético. No en lo estético, digamos, del sonido, sino en todos los movimientos estéticos que se generan a partir de las músicas y las canciones, que apuntan hacia identidades. Pero qué bonito como la música, porque nos enseña esa importancia del sonido, pero también hace que la escucha sea algo activo, que sea algo complejo, que no es solamente como receptividad, o activar un sentido, sino que pasa por una metacognición, pasa también como por una ética y por una postura ante el mundo. Gracias, Mario. Sí, eso, la mención de Baudelaire que estás haciendo es muy interesante,
y también esta pues que traías a la luz de este poema de Pessoa, el tema de la música y el tema, pues sin negar, digamos que también escuchamos con el cuerpo. Entonces la gente que danza, que baila, que canta, incluso este tipo de músicas que despreciamos, incluido yo, tal vez yo sería el primero, actuales, que se oyen en las discotecas o en las emisoras, también se oye, porque el cuerpo responde a ellas, incluso es volver a la forma más instintiva de la escucha de la música, que es la danza en representación del coito. Las primeras danzas eran eso, y lo que hace, digamos, el reggaetón, y en un sentido un poquito más técnicamente, más a mi gusto, el dancehall, por ejemplo, o este tipo de formas del reggae, que es distinto del reggaetón, eso sí, y del hip hop, que es distinto del reggaetón, eso sí. De todos modos, están en una respuesta instintiva muy cercana a las primeras músicas, donde se vuelve al golpe de los tambores y de los bombos, y la gente se vuelve a conectar con lo dionisiaco. Entonces, por supuesto, sería absurdo comparar estos géneros con Mozart o con Bach o con Händel, pero de algún modo sigue siendo una música que responde a otras esferas. Y hay otras músicas, digamos, como esta de John Cage, que también es disruptiva por el silencio que propone, que permite conectarse de otro modo. Es decir, al final todos respondemos a la música con el cuerpo, y hasta aquella música que vamos, no sé, cuando uno va a la ópera, pues a la ópera no va uno en tenis, no sé, y en pantaloneta. Sería muy raro, aunque creo pues que ahora se puede dar de todo. Pero la misma respuesta cosmética también se da porque hay una disposición a la escucha. Y cuando nos sentamos a oír en casa, no sé, puede ser Berlioz o una banda de black metal, lo que ustedes quieran, y se toma uno una copa de vino, también hay una disposición corporal. Entonces, es más que el género la disposición a la escucha y la posibilidad de encontrarse con otra forma. Tal vez no haya silencio afuera en el mundo, pero sí es una disposición nuestra para escuchar el mundo. Yo creo que eso es más el silencio. Porque es en el silencio donde el mundo nos habla, pero el mundo no se queda en silencio. Somos nosotros los que nos disponemos a escuchar el mundo y logramos silenciar muchas cosas para escuchar eso, para escuchar el mundo o la voz del mundo o el rasgo del mundo, que es el caso más particular, sobre todo en nuestras culturas que son muy visuales. El mundo griego, miren que la filosofía, casi todas las metáforas de la filosofía antigua son visuales. El mito de la caverna es visual. Es alguien que ve unas sombras y bueno, hay un biombo y un fuego y toda la cosa, y después sale y ve la luz y ve el paisaje y ve la vida. Pero hay otras culturas que son más auditivas. Las culturas del desierto, por ejemplo, son muy auditivas, porque en el desierto hay que tener oídos muy agudos para escuchar el deslizarse de la serpiente sobre la arena, lo cual es un milagro y es un peligro a la vez. Todos los milagros tienen algo de peligro. Y todos los regalos que nos da la vida tienen su veneno también. Entonces el mundo del desierto se acostumbra a escuchar, además que el sol enceguece mucho. Entonces pues hasta se cubre la gente el rostro, hasta los ojos. La arena que golpea los ojos, los ensucia, los enceguece. Y entonces está
la escucha del viento, por ejemplo. Y es por esto mismo que hay un paradigma diferente. O en la misma selva, las culturas de la selva sí tienen mucho que ver, sí tienen mucho que escuchar. Y digamos, su manera de meditación es diferente. Bueno, Luisa pregunta si el silencio puede ser inducido, por ejemplo, ingresar a una caverna y permitirse la ausencia de los sonidos, o el silencio solo aparece y posee. Bueno, creo que desde mi perspectiva es eso, el silencio en realidad es una actitud de vida, una actitud muy respetuosa, incluso muy reverente a escuchar el mundo. Que el problema, digamos, de estas músicas, pero de todas las músicas, no es el género, es el ruido que producen y que no nos permiten escuchar otras cosas. O que otras personas invadan nuestra disposición a escuchar para que nos llenen de aquello que creen que deberíamos escuchar. Sí debemos escucharlas, pero qué bueno también poder decir, escuchamos en otro momento. Bueno, algunas anotaciones, ajá, dale. Sí, no, quería decir algo. Bueno, yo normalmente no suelo citar cuando el profesor es el que está hablando. En el caso, por ejemplo, el texto que vos tenés también, Pensar lo poético, de Hugo Mujica, dices algo muy bello, y es, el silencio es una de las temáticas recurrentes de Mujica. Hemos dicho antes, tal silencio es la imagen de la ausencia, que es lo que, según Mujica, persigue el artista. Silencio es lo que enamora al místico y maravilla al poeta, porque es el marco referencial de la palabra. Antes de la palabra, en la escucha, hay silencio, y después de ambas, silencio también. Y esta cita tan preciosa, no sé si, creo que de Hugo Mujica, la historia del silencio son las palabras, la escucha de ese silencio, la poesía. Mujica lo dice, antes de nacer está el silencio, pues el aprender a escuchar, incluso la lengua materna que la aprendemos es a través del silencio. Aprender o aquietar la bulla, todo eso para poder percibir lo otro. Eso me parece muy bello. No lo quería decir porque pues igualmente es como cuando estaba en los cursos de Luis Arturo, que cuando leíamos algunos poetas, yo le leía poemas de él y a él no le gustaba, pues parecía, él decía, hay mejores, pero sí, es un texto bellísimo. También a propósito del silencio, la tesis que realizaste, pues que apenas estoy trabajando también. Sí, esa humildad de Luis Arturo para saber que es tan buen poeta, ¿no? Es un gran poeta, ha citado poetas que me gustan mucho de la ciudad de Medellín, poetas jóvenes. Sí, el tema del silencio en Mujica creo que bebe incluso mucho de María Zambrano, mucho. Cada vez que leo a María Zambrano lo percibo más. Creo que es una madre para su escritura. Y tiene una frase que dice, en el silencio Dios habla, en la oración se escucha. Es un poemazo de Mujica. Sea lo que sea que entendamos por Dios, o la vida, o el mundo, o el sentido, o el misterio, o la nada, es la posibilidad de una disposición nuestra para entrar en él, para entrar en esta vivencia. Bueno, Janet deja por aquí un poema, una reflexión sobre los tojolabales, que también son este mundo que aparece ahí. Y bueno, ahí está la noción de Wittgenstein que ustedes mencionan, que este Wittgenstein siempre va a ser un enigma muy interesante, sobre todo porque se vuelca hacia la mística, reconociendo que la mística permite escuchar otras cosas que nosotros no conocemos o no reconocemos a simple vista. Bueno, algunas anotaciones que tengo yo acá sobre el texto de Claros del Bosque. Y es lo primero, que Zambrano propone una mirada distinta desde la poesía, sobre todo una mirada como un método, ¿no?
eso es importante. ¿Alguien más iba a decir algo? Juan Camilo. Sí, profe, ¿cómo está? Buenos días. Lo que pasa es que hoy tengo que exponer y me conecté tarde porque tuve un problema pues para la conexión, entonces como para tener eso en cuenta básicamente. Ah, bueno, ya contábamos con que no ibas a exponer. No, Entonces, sí, aquí ya la tengo, qué pena con ustedes. Listo, dale. Entonces, ya que te conectaste tarde, entonces lo dejamos para un poquito más tarde. Hablamos de algunas cosas y luego te escuchamos. ¿Listo? Para tener algunas cosas ahí. Bueno, entonces mencionábamos que Zambrano lo que hace desde la poesía es contrastarla con la filosofía, porque ya no hay una mera abstracción de aquello en lo que ha caído la filosofía, sino que se trata, y es interesante, que ya no es caer en abstracción, sino más bien en una creación distinta, y es una creación distinta de la concreción. O sea, no se trata solamente de una razón poética, que es una de las concepciones más fuertes y más claras que aparecen en el pensamiento de María Zambrano, sino que es un vivir poético. Y Zambrano se refiere al vivir poético de esta manera, la cito: si por poético se entendiera lo que es poético o poema o poetizar, quieren decir a la letra un método más que de la conciencia de la criatura del ser, de la criatura que arriesga a despertar deslumbrada, ya aterida o aterida al mismo tiempo. En este caso, es más que hacer poesía, es vivir poéticamente. Hölderlin también hablaba de vivir poéticamente y es la entrega a una forma distinta. La razón poética, como digo, es una de las características fundamentales de la propuesta de Zambrano y es cómo se va a acuñar finalmente aquello que se entiende como su propuesta filosófica. Zambrano habla de la razón poética y Chantal Maillard, que es una poeta española de origen belga, muy interesante, ha escrito libros maravillosos, sobre todo esos diarios, La arena entre los dedos, que son buenísimos. Matar a Platón también es un gran libro, y hay uno que se llama La razón estética, que es mucho más técnico, de ella como profesora de estética. Ella define la razón poética como el estar atento, como una forma de atención a la experiencia vital. La cito en un texto que ella escribió sobre Zambrano, cuando dice: la razón poética es un pensamiento auroral, más que un pensamiento, o menos tal vez, una mirada auroral, una asistencia, un ponerse o detenerse, al lado de un estar ahí, de pie, dispuesto, atento, dispuesto a ver, dispuesto a despertar, dispuesto a comprender la íntima estructura de aquello llamado ser, con lo que anduvimos hasta ahí, el peso que ha de ser enfrentado, puesto enfrente a la conciencia lúcida. Hasta ahí la cita de Chantal Maillard. Y pensamos entonces que en Zambrano no es un mirar para apoderarse del mundo ni encerrarlo en conceptos, sino una respuesta ante la vivencia, un mirar o un escuchar. La razón poética como acto segundo, porque el acto primero sería la vida. Primero es vivir, exponerse a la vida, estar a la intemperie de la vida, y luego de esto, atender y escuchar. No fuerza la vida a que se adecue a los conceptos, porque es la posibilidad más bien de moldear las palabras a la vida, o que la vida se diga en sus palabras, las que ella misma elija. Maillard dice que esta razón actúa como una sierpe, usa la imagen de la serpiente, y nos recuerda que en el pensamiento oriental, del cual ella es conocedora porque vivió muchos años en la India, los centros místicos no son geométricos y los centros no son céntricos. Se mueven como un animal que rodea. No los despierta el concepto para forzarlos, sino que los gesta el amor. Y es similar a lo que dice Rilke en sus cartas a un joven poeta respecto al arte y al amor. Cito a Rilke cuando dice: las obras de arte son de una infinita soledad y por nada tampoco abordables como por la crítica. Solamente el amor puede comprenderlas y tratarlas y ser justo con ellas. Está ahí Rilke.
Y esto también es la razón poética, porque no es una razón crítica, aunque tampoco es una razón ingenua. No busca la destrucción de la obra ni busca la entronización del crítico. Usualmente los críticos se ponen muy por encima de la obra y terminan brillando esos críticos por encima de la obra que critican. Más bien, la razón poética pretende escuchar, atender, concentrarse en la obra y responderle. Lo mismo con la vida. No busca anteponer el concepto a la vida, sino que más bien pretende escuchar para que sea ella misma la que moldee los conceptos. Como el agua que con el paso de los años va formando la cuneta de las piedras. Así también la vida misma es la que va acunando sus propios conceptos para contarse, para cantarse y para decirse, y la palabra inicial en la que se ha dicho es la poesía. En Claros del Bosque, María Zambrano logra fusionar finalmente la filosofía y la poesía, como ahorita lo decía María Camila, que parecieran estar en pugna en sus obras anteriores. En este libro, como método, ella antepone la filosofía como abstracción a la poesía como concreción y elige finalmente la poesía. El problema de la lógica de la deducción es que generaliza y no permite ver las particularidades. Por ejemplo, la filosofía, por deducción, llega a abstraer el problema de la muerte al generalizar que Sócrates muere y por lo tanto es mortal. Recuerdan el silogismo, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, conclusión, Sócrates es mortal. Pero para María Zambrano, solo Sócrates puede morir como Sócrates, porque cada experiencia es única e irrepetible. El problema de una filosofía abstracta es que piensa en conceptos y los conceptos son generalizaciones. No permiten ver lo específico en cada vida porque ella es un rasgo irrepetible. Pero Zambrano no solo quiere aplicar este método para la poesía. Ella propone una filosofía concreta que se concentre en las formas y en las figuras, en lo específico de cada evidencia. Ella toma el modelo de la poesía para aplicarlo a la filosofía. Lo que puede aprender la filosofía de la poesía es concretamente a pensar lo específico de cada expresión, lo irrepetible de cada vivencia, lo concreto de cada rasgo del rostro y de cada línea de cada cuerpo. No se trata de decir que todos los hombres son iguales en la muerte, asumiendo la muerte como una abstracción. Se trata más bien de demostrar lo específico de cada forma de muerte. Cómo muere cada persona y cómo vive cada persona, si al final la muerte no es una de las formas de la vida. Dioniso, por ejemplo, es la forma de lo concreto, es el dios del nacimiento, ya lo trae a colación. Y Zambrano con esto quiere saltar a los griegos presocráticos, quienes piensan los conceptos bajo las metáforas de los dioses, y así busca pensar los conceptos en vivencias. Del mismo modo, buscamos pensar la poesía como una experiencia de lo concreto y no como una abstracción del número o una abstracción de la idea. En Zambrano se funden el pensar y el poetizar. Esta relación la podemos llamar poética o específicamente razón poética, que es lo que aparece en ella, que es el pensar de la poesía. ¿Cuál sería esta razón poética? Es el pensar filosóficamente a la poesía, pero también el pensar que alcanza la poesía sin llegar a ser filosofía. No estamos diciendo que la poesía es filosofía. Creo pues que también sería una falta de respeto con todo lo que ha logrado ejercitar la filosofía, porque el mundo propone una cosa diferente. Entonces, la poesía vendría a ser un pensar originario que le permite al pensador o a la pensadora ir por un camino distinto del pensar de la ciencia y de la filosofía sistemática. Por eso dice Heidegger en un texto sobre Anaximandro, todo poetizar en este sentido amplio y también en el más estrecho de lo poético es en su fundamento un pensar. El poetizar fundamentalmente como pensar y el fundamento como aquello que es la posibilidad de la atención y el nombrar aquello que se atiende. Y también Heidegger dice en otro momento, las universidades tal como enseñan la filosofía en esta época, es decir, en los años 30, cuando Heidegger estaba hablando, ya no piensan,
las universidades repiten la historia de la filosofía. Entonces, muchas veces que vamos a una clase de filosofía, nos ejercitamos en la capacidad de repetir aquello que otros dijeron, pero no necesariamente es un ejercicio del pensar, porque no es un ejercicio de la atención. Heidegger, hablando desde Hölderlin en un poema que se titula Brot und Wein, pan y vino, se pregunta, ¿y para qué poetas en tiempos de penuria? Esta fue una conferencia que él dio y luego se recogió en un texto. Y él halla un intento de respuesta de los propios poetas. ¿Para qué poetas en tiempos de penuria? Sobre todo en Hölderlin y en Rilke. Y esto porque los poetas se enfocan en lo concreto, como sugiere también María Zambrano, porque los poetas permiten detenerse en el tallo del árbol, en la particularidad de cada vida. Cuando digo poesía no hablo solo del verso, sobre todo que en alemán Dichtung o Gedichte no solamente es la escritura lírica, sino también toda la obra literaria de lo bello. La poesía como interlocutora de la filosofía no es un mero punto de apoyo para poner en ejercicio un pensamiento. Los poetas vienen siendo testigos y anunciadores. Ellos mantienen abierta la herida fundamental de la humanidad o dicen a la humanidad como herida. Finalmente, nuestra propia humanidad, que es nuestro orgullo, nuestra defensa y nuestra prioridad, también es nuestra herida, nuestro fracaso y nuestro dolor. Las búsquedas de los poetas y las preguntas que hacen trazan el camino para que el pensador lo ande. Por esto Heidegger invita a escuchar a los poetas. Lo cito cuando dice: forma parte de la esencia del poeta que en semejante era es verdaderamente poeta, el que a partir de la penuria de los tiempos, la poesía y el oficio y vocación del poeta se conviertan en cuestiones poéticas. Es por eso por lo que los poetas en tiempos de penuria deben decir expresa y poéticamente la esencia de la poesía. Donde ocurre esto se puede presumir una poesía que se acomoda al destino de la era. Nosotros, los demás, debemos aprender a escuchar el decir de estos poetas, suponiendo que no nos engañemos al pasar de largo por delante de ese tiempo, que cobijándolo oculta el ser, desde el momento en que calculamos el tiempo únicamente a partir de lo ente, desde el momento en que lo desmembramos. Hasta ahí Heidegger. Profe, ¿me repite porfa las citas de Heidegger, que estas últimas que tratamos, la de Hölderlin y la otra? ¿Te las vuelvo a leer? No, las referencias, perdón, las referencias. Listo, no. Una aparece en ¿y para qué poetas? Y la otra aparece en ¿qué significa pensar? Listo, ¿Para qué profe. poetas? Aparece en un libro que tradujo Alianza, creo que la traducción es de Arturo Leite, y se llama Caminos de Bosque. Entonces, al observar el tipo de interpretación que hace Heidegger, nos preguntamos cómo Heidegger, al escuchar aquello que él llama la esencia de la poesía, está escuchando el poema o también está escuchando su propio pensamiento en el poema. Pero ¿quién de nosotros cuando lee literatura, por ejemplo, o cuando ve una buena película, o cuando escucha una canción, no lo conecta con su propia vivencia? Incluso hay obras, hay películas, por ejemplo, que no permiten una concentración total. Pienso, por ejemplo, en Tarkovsky. Es muy difícil uno estar unas 4 horas viendo una película de Tarkovsky así, pero empiezan a convertirse en detonadores de un montón de creatividad, y entonces escribe uno o responde o pinta, o con la música sucede igual. Hay música que llama a sentarse atentamente a escucharla. Hay música que llama a la danza, al baile, a la experiencia del cuerpo. Y hay música que detona otras cosas y lo invita a uno a pintar, a escribir, a moverse de otra manera, a esculpir, a componer, precisamente porque hay un intercambio poético entre el arte y no finalmente es una pasividad absoluta. También se necesita de una actividad y hay obras de arte que generan otras actividades en nosotros. Entonces, Zambrano también habla de una poesía pensante y habla de un pensar poético
puesto que nos propone una mirada diferente al respecto. Ella dice, por ejemplo, el poeta piensa en el lugar que se determina a partir de ese claro ser que alcanza su sello característico en tanto que consuma de la metafísica que se autoconsuma. Bueno, y acá, digamos, Heidegger, esta cita también es de Heidegger, él dice, la poesía pensante de Hölderlin ha impuesto su sello sobre este ámbito de la razón poética. Su poetizar habita en ese lugar con más familiaridad que ninguna otra poesía de la época. El lugar alcanzado por Hölderlin es una manifestación del ser que pertenece ella misma al destino del ser y le está asignado al poeta a partir de dicho destino. En Hölderlin ya encontramos la razón poética y Heidegger también usa esa palabra que terminará siendo el motivo, el leitmotiv del trabajo de Zambrano, especialmente en relación con su quehacer filosófico-poético. Entonces, esta interlocución no es extraña, porque Zambrano, que escribió textos habiendo recepcionado a Heidegger, especialmente a través de Javier Zubiri, y luego por las traducciones al francés, todavía no había muchas traducciones al castellano. Ella tituló este libro Claros del Bosque, de modo similar al texto de Heidegger que les menciono, que es Caminos de Bosque, Holzwege, y utilizó la imagen del claro, de la Lichtung, como el espacio del acontecer del ser. Heidegger se refiere a esto, cuando él se refiere al claro, como el espacio que abre la obra de arte y lo define como Lichtung. Esa es la palabra en alemán. En la obra de arte hay algo en que lo ente habita, lo que Heidegger llama lo abierto también, das Offene, que es un concepto que se toma de Rilke. Se trata de una imagen del bosque, como hemos visto, ustedes ya lo describieron, hay unas descripciones que pusieron también en el chat, en medio del cual del bosque hay un espacio abierto, pero está velado por el bosque que le rodea. Para llegar allá es difícil. Lo abierto no está rodeado de entes o de cosas, ni es simplemente el escenario para ellas. Y por eso para Heidegger este es el lugar donde el hombre y el ser se reúnen y se gesta la creación como una forma de pensar y percibir al mundo. Es una alternativa a la filosofía que ha intentado desplazar al arte hacia la utilidad o al servicio público, o ha convertido a la filosofía propiamente en un sistema de conceptos antes que en una posibilidad de abrirse a las experiencias. El profesor Javier Domínguez, comentando este tema de el Lichtung, lo abierto y la obra de arte en relación con lo abierto en Heidegger, escribe: la experiencia del arte para Heidegger obliga a la filosofía a corregir su concepción de verdad y su relación con la verdad del arte. La experiencia de la obra como obra, no como cosa, muestra que la verdad, más que ser una cualidad de los enunciados o una propiedad del conocimiento, es ante todo un acontecimiento de producción de sentido. Y esto es lo mismo que un acontecimiento de producción de ser. Precisamente esto es lo que busca Zambrano, que el arte o la poesía tengan un influjo en la filosofía, de modo que la filosofía sea un acontecimiento de producción de sentido y por lo mismo de producción de ser. Ya no es simplemente repetir la historia de la filosofía, sino que la filosofía nos permita experimentar y en ese experimentar podamos decirlo de otro modo, porque diciéndolo de otro modo, también entonces experimentamos de otro modo. Aquello que vivimos, cuando lo volvemos a contar, por ejemplo, a través de la narrativa o de la poesía o de la música o de las artes plásticas y visuales o escénicas, lo volvemos a vivir, pero ya no lo vivimos como lo vivimos esa primera vez, porque empezamos a vivirlo de una manera diferente. Como dice René Char, todo acto es siempre virgen, toda experiencia siempre es nueva. Y por ejemplo, uno no lee un libro por segunda vez, es que siempre que leemos un libro, así sea la 15ª vez, estamos leyéndolo por primera vez, porque la experiencia es otra y porque somos otros, y porque probablemente el libro también es otro, o sea, nunca va a ser el mismo. María Zambrano entonces define el claro del siguiente modo, en relación con Heidegger y con lo que hemos definido, que es lo que leímos, que el claro del bosque es un centro en el que no siempre es posible entrar. Luego ya tiene unas percepciones muy interesantes sobre la nada, porque el claro también se relaciona con la nada. Y la relación con el templo,
porque a diferencia del templo, el claro no necesita de la intervención humana. El humano pasa, por supuesto, pero también es un producto de la naturaleza. Es un espacio abierto por la naturaleza para que la revelación penetre. Es una especie de vacío, una nada que permita percibir la ofrenda de una manera imprevisible. El claro es el espacio para la vivencia y la creatividad, y sobre todo en este caso la creatividad poética. Podríamos decir que el claro es la metáfora que usa María Zambrano para el método que propone. Y a diferencia de la abstracción de la filosofía, que construye hacia arriba templos y catedrales del pensamiento, Zambrano quiere ir hacia la nada, ir hacia el vacío, hacia el despojamiento, para que el filósofo y la filósofa se concentren en lo concreto, para que vayan a lo específico y que en medio del silencio escuchen a la vida. Este es un método que podríamos decir kenótico o que podríamos llamar apofático. Recordamos la mística apofática, que es aquella que en Dionisio Areopagita va despojando a Dios de sus atributos. Recuerden pues todo el tema de que Dios tiene unos atributos y que es inmortal y no sé qué cosas. Se despoja de todas estas categorías para encontrarse con su nada, que es lo que va a decir Meister Eckhart. Entonces, Zambrano quiere que el filósofo se despoje de las categorías innecesarias, de las estructuras preconcebidas y tenga ante todo la vivencia de las cosas. Después de la vivencia viene el nombrar, pero el nombrar es un gesto de la vivencia nombrándose a sí misma, surcando camino. O sea, es la vida misma desplegando una luz que crea las palabras, a la vez que las palabras crean las vivencias. Y entonces la filosofía es la mano de la vivencia interpretada, la experiencia contada y repensada, y no solamente un mundo cerrado en los conceptos escolásticos, metafísicos de la filosofía moderna. La filosofía que propone María Zambrano es crear, es un crear poético de la vivencia, o es la vivencia creándose a sí misma al volver sobre sí, al pensar en palabras que den a luz más vida y que den más posibilidades de sentido. Esto pues es como yo me acerco a este texto, también desde lo que ustedes han planteado y propuesto. Y entonces, si quieren, abramos el espacio para un par de preguntas y luego escuchamos a Juan Camilo. ¿Algún comentario? Pregunta, aporte. Pues yo me pensaba un poco en la parte de la preexistencia del amor, el despertar sin conceptos ni ideas, por el hecho del lenguaje, por el hecho de que el lenguaje está para lo que es, para lo que existe, y María Zambrano habla de un amor, pero un amor que no es concepto, es como una palabra sin definición, puesto que nombramos las cosas, ya tenemos una definición. Cómo pensar las cosas sin definirlas, es eso que siempre me ha como causado mucha, ¿cómo decir? Por el hecho del lenguaje mismo, o sea, todo está en las palabras, como que las palabras tratan de agotar las cosas. Lo que nos propone Zambrano es eso, pues aparte del vaciamiento, dejar ser las cosas como son, o sea, que fluyan. Pensaba en eso porque pues puede el humano puede el humano nombrar las cosas sin alguna definición preestablecida. Zambrano quizá propone un vaciamiento conceptual, dejar ser nuevamente a las palabras como en un inicio, cuando dice la palabra inicial, que está desposeída, que es como un balbuceo, ¿cierto? Es posible lograr un saber de las cosas sin definiciones. Es eso lo que a mí me causa un poco, pues es muy difícil, ¿cierto? El amor, pues el amor como concepto no definido. El amor como concepto es muy difícil, pero el amor como vivencia es todavía más difícil, ¿no? Por eso los griegos tenían como 4 palabras para el amor: eros, filía, fileo,
storgeo, ágape, y para ellos al final el amor es un demonio que lo flecha a uno, lo ataca, lo vuelve loco y se va, pero nunca es una cosa estándar o definida, es, digamos, el concepto romano de familia, el que nosotros volcamos y tradujimos casi que por amor, que los romanos también tenían unas vivencias muy distintas, pero nosotros limitamos al amor a una institución familiar, que tenía que ver más con la procreación que con el amor, pero el amor era otra cosa. El amor finalmente es un demonio, como lo dice el Simposio de Platón. Y definitivamente lo que han hecho los poetas es tratar de decirlo de múltiples formas, digamos desde los 20 poemas de amor de Pablo Neruda, que son fantásticos, los escribió a los 20 años, hasta muchas insinuaciones que hay en La arena entre los dedos, que son los diarios de Chantal Maillard, donde también se pregunta por el amor y aquello que pasa por nuestro cuerpo. Finalmente, por eso mismo seguimos nombrando, y hasta la psicología ha tenido que recurrir un montón de veces a la poesía, a la tragedia, como el caso de Freud, por ejemplo, para tratar de entender lo que es ese demonio. Y Jung y los jungianos también, ellos se han dedicado a explorar los mitos, porque saben que en los mitos está esa muestra de lo difícil que es asir el amor. Creo que cuando la humanidad se acabe, creo que inevitablemente vamos para allá por el modo en cómo vamos, a ver si descansan los otros seres vivos de nosotros. Todavía no vamos a poder comprender lo que es ese demonio. Bueno. ¿Me escucha? Sí, Juan, te escuchamos. Bueno, dos cositas. Una es como, no sé, un aporte, una especie de respuesta de lo que, como yo pienso, esa idea de Juan, que ahorita mencionó. Él hablaba acerca de si la poesía, pues, cómo podría hacer ese trabajo si no hay un concepto como definido. Entonces yo me preguntaba si realmente ese es el trabajo de la poesía. Yo creo que la poesía no se tiene que encargar de crear conceptos o de darle significado a las cosas. Pues no sé, siento que la poesía, digamos que juega o, o se vive con las cosas que ya están definidas o los conceptos que podemos tener entendidos. Entonces, no sé, ahí como para más o menos replicar un poquito ese comentario de Juan Ochoa que me pareció bastante interesante. Y lo segundo era mencionar algo que me pareció curioso, porque no sé, creo que todo el curso he guiado mi trabajo, al menos investigativo, con los textos de María Zambrano, hacia buscar eso esa relación que tiene la poesía y la filosofía, y creo que hay veces en que me siento lúcido y otras veces no me siento tan lúcido, porque siempre hay algo nuevo en cada capítulo de María Zambrano. Y en esta ocasión me queda esa pregunta, entonces, si la filosofía es, digamos que el instrumento de la poesía y del arte, como usted ahorita más o menos dio a entender, o al menos así fue como yo lo comprendí, que la poesía y el arte se encargan de hacer, digamos que sí, arte, por así decirlo, y la filosofía ya se encargaría a partir de eso también a darles un poquito más de sentido, darle un poquito más de orientación o darle un significado a aquello que podemos denominar poesía o arte. Entonces, no sé, me pareció entonces curioso porque nunca había planteado, digamos que a la filosofía como instrumento para el arte, para decirlo así un poco más general, y más bien lo había visto como que las otras ramas eran más bien instrumento de la filosofía. Entonces me pareció muy curioso, pues no sé, notar ese significado nuevo y esa otra forma de ver esta especie de nuevo horizonte, por así decirlo.
Bueno, habría que decir un par de cosas. No sé si yo dije eso, creo que no, o no por lo menos de esa manera. Yo no creo que la filosofía sea un instrumento del arte y de la poesía. Yo creo que la filosofía es un pensar aquello que pensamos, y si pensamos al arte y a la poesía, la filosofía nos ayuda a pensar el arte y la poesía, o la poesía incluida en el arte. La poesía es una percepción de mundo. El arte es el modo en que expresamos esa percepción, tratando de comunicar o transmitir esa percepción para que las otras personas perciban, no necesariamente lo que estamos percibiendo, pero sí para que percibamos. Por ejemplo, cuando uno lee un cuento de Clarice Lispector, uno ve lo que ella está diciendo, uno habita su mundo. Uno lee El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad y uno viaja con el narrador por el río Congo y lo experimenta. Cada detalle, cada forma es un habitarlo, y eso es el arte. La filosofía se encarga de pensar, sobre todo la filosofía del arte o la estética, que no siempre son lo mismo, se encarga de pensar qué nos pasa cuando estamos percibiendo y cuando estamos experimentando una obra de arte. Pero no es, digamos, ni una esclava del arte y la poesía, ni un instrumento, depende cómo se entienda instrumento, tal vez se entendiera como órgano, podría ser, pero yo creo más bien que la poesía nos da a sentir un mundo y el arte nos da a vivenciar un mundo, incluso no mejor, pero sí distinto de aquello como las cosas fueron. Es decir, el Julio César de Shakespeare no necesariamente tiene que ser los datos históricos tal como fueron, pero sí nos crea un mundo. Y vamos y experimentamos a Shakespeare y lo vemos y lo vivimos. El actor y toda la escena nos da a vivir a Shakespeare. Y la filosofía nos ayuda a pensar cómo es que vivenciamos eso y qué pasa en nosotros. Pero también la filosofía se ocupa de cómo es que pensamos, qué pasa en nosotros cuando ejercemos un proceso de razón o de razonamiento, cómo es que sentimos o percibimos el mundo. Por ejemplo, lo que hace Hume al describir nuestros sentidos es una cosa magnífica. O qué sucede en nosotros, o la filosofía de la mente, por ejemplo, qué sucede en nosotros cuando pensamos y cómo se relaciona la mente con la ciencia y qué relación hay con la psicología. Entonces creo que la filosofía es mucho, mucho, mucho más que simplemente estar al servicio de, pero sí se ocupa de aquello que nos pasa en una de sus ramas, que tal vez es una de las ramas más cenicienta, más descuidada, que es la filosofía del arte. Muy bien, bueno, vamos a escuchar entonces a Juan Camilo, la parte que tenía para exponer sobre este texto de María Zambrano. Listo, buenos días, ¿ahí me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Listo, voy a encender la cámara. Bueno, para empezar tengo que admitir que este primer capítulo, que yo ya lo había leído, me costó un poco más de lo que pensaba, porque no sé, no estoy como muy familiarizado con ¿cómo decirlo? Con esta forma de hacer poesía, que tiende a ser un poquitico, pues que tiene como un lenguaje poético intrínseco, y que ese lenguaje poético me parece, o al menos así lo sentí en parte, a veces me tocaba como si lo estuviera descifrando, pero eso al final pues terminó siendo, digamos, una dinámica interesante que terminó alimentando más la exposición. Por términos pues de tiempo y también de metodología, para mí lo que hice fue escribir un texto expositivo. Entonces lo que voy a hacer en este momento va a ser leérselos. Listo, dice así. María Zambrano, en este primer capítulo de su obra Claros del Bosque, indaga por un nuevo método de pensamiento. Un método de pensamiento que no esté a merced del logos como instrumento, sino que funcione incluso para los demás aspectos de la vida diferentes al logos, diferentes a la razón,
Un método, si se me permite la palabra, completo, que abarque los aspectos de la vida humana, todos los aspectos de la vida humana, que responda también a lo primigenio, a aquello que escapa incluso a lo que el lenguaje humano no puede aprender, a la palabra no dicha. Para esto se vale de la metáfora de los claros del bosque. Utilizando un lenguaje poético, da una explicación de lo que son los claros del bosque y cómo funcionan. Así describe una manera, no de aprender, sino de descubrir, de encontrar si se quiere. Pero este no es un encuentro de algo que se busque activamente, sino un encuentro fortuito de algo que no se sabía que se estaba buscando, pero que de alguna manera se necesitaba, de una claridad, de un instante de claridad que se hace atemporal. Todo esto tiene, no obstante, un proceso. En el capítulo que me compete exponer, María Zambrano da cuenta de este proceso. Voy a dividir este texto en 3 partes, 3 pasos si se quiere, que dan cuenta de este proceso, y así trataré de dar un poco de claridad sobre los conceptos empleados en esta búsqueda por un método. Y de paso voy a tratar de establecer una relación, si esto es posible, entre lo que se sigue a los claros del bosque con respecto al individuo y su entorno. 1. El templo. Los claros del bosque son de alguna manera un templo, o al menos lo que pretende ser un templo. ¿Qué pretende ser un templo? Un centro en toda su plenitud. Un templo que se hace a sí mismo, prescindiendo de cualquier actividad humana. La actividad humana pervierte al templo, lo convierte en una plaza, según la autora. Cuando el humano interviene en el templo, pierde la calidad de centro. Se convierte en un lugar determinado, prefigurado y consabido. Un templo es entonces un centro, y un centro es un lugar indeterminado que no está prefigurado y no es consabido. El humano lo edifica a su divinidad y quiere borrar su intervención para que no parezca construido por él, sino por la divinidad misma. Lo que pretende es construir un centro, pero se queda en la mera intención. La intención se logra sin lo humano. Un templo verdadero es verdadero sin lo humano. Así es que se da el centro en toda su plenitud. Los claros del bosque tienen incidencia en el ser humano, pero el ser humano no tiene incidencia en los claros del bosque. Ahora bien, ¿qué significa que un templo sea un centro? Un centro es lo que da la respuesta a lo que no se busca, la nada y el vacío, o la nada o el vacío, nos dice la autora. La nada y el vacío son la respuesta que hace a los claros del bosque un verdadero templo, por ende un centro en toda su plenitud. Pero Zambrano hace énfasis que esa respuesta sirve cuando no es nada lo que se busca, y aquí cito, mas si nada se busca, la respuesta será imprevisible y limitada, ya que para que la nada y el vacío hayan de estar presentes o latentes de continuo en la vida humana, ya que para la nada y el vacío hayan de estar presentes o latentes en continuo en la vida humana, ahí va un punto seguido, ahí acaba la cita también. Entrar al claro del bosque, ingresar al centro en toda su plenitud, es aceptar la respuesta imprevisible e ilimitada. Es aceptar la nada y el vacío que están presentes en la vida humana, pero que no se aceptan por miedo a ser devorado por las mismas, y por eso acaso se ignoran deliberadamente. Es penetrar a la claridad y enfrentar el éxtasis. La lucidez que da al individuo el claro del bosque marca un punto de inflexión. Lo revelado allí no pasa desapercibido. Aquel que venza el miedo del éxtasis y entre allí no será la misma persona. Pero luego no hay marcha atrás. De ahí lo desconcertante. De ahí el temblor del espejo. Sigue la segunda parte, el temblor del espejo. Tengo que admitir que, irónicamente, esta fue para mí la parte más oscura del capítulo. Y fue esa ironía la que me llevó a interpretar la metáfora de la forma que aquí trato de plantear. La oscuridad opuesta a la luz es confusión, es desbarajuste. La luz entonces da entendimiento, da claridad, pero en ese opuesto hay cierta complementariedad, pues la idea del claro del bosque no es posible sin que en efecto haya un lugar lleno de árboles y vegetación que impida el paso de esa luz. Y si la luz es claridad y si el claro del bosque es el centro en su plenitud, solo es de esta forma gracias a que hay un bosque oscuro y confuso que posibilita esa concentración de claridad. La oscuridad posibilita el templo. Y si esta luz tiene incidencia en el individuo a sí mismo, la oscuridad también la tiene. Porque en esta comparación de los opuestos, el claro del bosque es un pequeño espacio en medio de un gran bosque oscuro. Entonces la claridad será pequeña, será un instante, y la oscuridad será lo contrario. Tengo que admitir que planteándose de esta forma, la luz y la oscuridad se antojan en una dinámica de héroe y villano, de confrontación directa. Su relación, sin embargo, es un poco más compleja que esto. Si bien hay una disparidad y conflicto al ser opuestos, ambos son necesarios,
no solo para su mutua existencia, sino también para la transformación de la que es objeto el individuo. Como dije unos cuantos párrafos arriba, el instante de claridad no pausa sin causar estragos en el sujeto. Se convierte de alguna manera en un centro dentro del mismo y su andar ya nunca será igual. Pero es imposible que la oscuridad se desvanezca por completo sin dar pelea y no tenga una suerte de choque con el nuevo centro. Y esto pasa justo cuando la plenitud cesa, pues es atemporal en lo que da, pero en las dinámicas de la naturaleza no deja de ser un instante. Y de esta suerte de confrontación surge el temblor del espejo, que distorsiona la luz reflejada y que también distorsiona el tiempo. Aquí va otra cita. Y no se olvidará nunca que la curvatura de luz y tiempo no es castigo, o que no lo es solamente, sino testimonio y presencia fragmentada de la redondez del universo y de la vida, y que el temblor es irisación de la luz que no deja de descender y de curvarse en todo recoveco oscuro, que se insinúa así, ya que directamente no puede, sin violencia arrolladora, permitirse entrar en nuestro rincón de defensa. Hasta ahí va la cita. Quiero hacer énfasis en la claridad instantánea, que es justamente atemporal por el centro que instaura en el sujeto y que tiene incidencia en la forma en que se reemprende el camino hacia el bosque, a eso me quiero referir. El individuo no se puede quedar en el claro del bosque, tiene que seguir el camino y adentrarse de nuevo en la vegetación sombría y un tanto oscura. Pero con el centro instaurado, el bosque adquiere un nuevo sentido, porque ya sabe la existencia de los claros del bosque, así en plural. Es consciente de que estuvo en un centro que ilumina y clarifica, y que se puede llegar a estar en otro que hará una nueva revolución, que será un nuevo punto de inflexión. Pero para ello, primero, hay que seguir caminando, y segundo, hay que aceptar la oscuridad. Pero no puede haber de nuevo claros del bosque sin bosque. No puede haber de nuevo claros del bosque sin bosque. Así ya hay una nueva conciencia del entorno. Esto le da al sujeto una nueva visión, un medio de visibilidad, esto es una cita, un medio de visibilidad donde la imagen sea real y el pensamiento y el sentir se identifiquen sin que sea a costa de que se pierdan el uno en el otro o de que se anulen. Hasta ahí va la cita. Nace en últimas una visión que condensa tanto el conocimiento racional y, si se quiere, el sentir irracional. Nace un nuevo método de pensamiento. La tercera parte, el método. María Zambrano entiende el método como un incipit vita nova, no solamente este método de pensamiento puntual, sino todos los que se han dado a lo largo de la historia humana. Cada método es una forma de entender al mundo, de relacionarse con este, de asimilarlo. Pasar de un método a otro es pasar de una forma de ver el mundo a una nueva forma de ver el mundo. Es un renacimiento, si se quiere, pero hay un problema de base que estos métodos no parten pero hay un problema de base en estos métodos que no parten de la claridad, su discontinuidad. Estos métodos son discontinuos en tanto que se circunscriben solamente al entendimiento racional, y así el método se convierte en un inquisidor con el cual trata de inteligir al mundo, como dice la autora española que hacen los filósofos en el primer capítulo de su obra, Filosofía y Poesía. La discontinuidad se da justamente porque se dejan otros aspectos importantes para el individuo, tanto para su vida propia como para su relación con el entorno. Es un método que se termina sometiendo a un aspecto parcial, por lo tanto, muestra sus consecuencias en lo fragmentado, discontinuo e inmediato. Y esto, nos dice la autora, se presenta como una órbita. Aquí va otra cita. Una órbita que solamente se manifiesta a los que se fían en la pasibilidad del entendimiento, aceptando la irremediable discontinuidad a cambio de la inmediatez del conocimiento pasivo y continuo padecer. Hasta ahí va la cita. El conocimiento se padece cuando no es completo, cuando solo atiende a un aspecto parcial. Por contraste, entonces se podría afirmar que el método de pensamiento que propone Zambrano es continuo, y en este incipit vita nova ya el conocimiento no se padece porque se asume una órbita donde no todo es solamente inmediato y fragmentado, donde el método deja de estar ligado a la pasividad del entendimiento y deja de ser un instrumento de logos. La integración de lo irracional es lo que marca una diferencia. Al final, el método no prescinde del logos, sino que también emplea o vela más bien por lo que se escapa de él. El individuo rehace entonces su camino. Ya el instante de lucidez del claro pasó, pero dejó una huella, una luz que ilumina su interior y que da pie en este incipit vita nova entre aquello que se opone a la razón, lo irracional, el amor, por ejemplo. El amor se vuelve parte de ese centro. Por eso es que este método se torna continuo,
porque asume también aquello que es inaprensible para la razón, y no solo lo asume, sino que también lo posibilita. Y de este nuevo centro nacen expresiones que sitúan al individuo y que permiten relaciones con su entorno que no responden a dinámicas de inteligibilidad exclusivamente, expresiones como la poesía. La poesía, y esto lo digo a manera de conclusión, no es posible sin los claros del bosque. Incluso, la poesía es una expresión de este nuevo método y su incipit vita nova da cuenta de la incidencia que tiene la claridad que ilumina aquello que antes no había sido iluminado, da cuenta de aquello que se encontró y no se buscaba, de lo que se escapa a la palabra y de lo que esto hace sentir, del centro en toda su plenitud y del instante de lucidez, de lo que pasa a significar el bosque, de cómo el bosque se percibe cuando se da cabida a lo irracional, al amor, por ejemplo. Hay un poema de Fernando Pessoa, de Alberto Caeiro puntualmente, que me parece es la mejor expresión de todo lo que se sigue a un claro del bosque. Es el poema sexto del Pastor Amoroso. Y todo es bello porque tú eres bella. And all looks lovely in thy loveliness. Ahora que siento amor, siento interés por lo que huele. Nunca me interesó que una flor tuviese olor. Ahora siento el perfume de las flores como si viese algo nuevo. Sé bien que ellas olían como sé que existían. Son cosas que se saben por fuera. Pero ahora lo sé con la respiración de la que parte de atrás de la cabeza. Hoy las flores me saben bien con un gusto que se huele. Hoy a veces me despierto y vuelo antes de ver. Hasta ahí va mi exposición. Gracias, Juan Camilo. Creo que tocas unas cosas que no habíamos mencionado antes. Interesante lo de las imágenes del claro del bosque. Ese del espejo es bastante llamativo pensarlo. Y habría pues que analizar algunas cosas, sobre todo cuando estás diciendo que hay un nuevo método de pensamiento más allá del logos. Podríamos pensar tal vez que no sea más allá del logos. Puede que sea una dimensión poética del logos, y lo que quiere hacer María Zambrano es rescatar que el logos tiene una dimensión poética. Es el hilo de Ariadna, podríamos decir, que acompaña ese saber del arte. Entonces puede que haya un acercamiento desde ahí. Esa sería pues como una observación inicial. No sé si los compañeros, compañeras tienen alguna pregunta u observación con respecto a la exposición. Profe, a mí me gustó mucho la interpretación que le da Camilo, porque pues se adentra en el texto y le da una propia voz, y me gusta mucho lo que dice, las reflexiones sobre el bosque como un templo, de que el templo no requiere del hombre para ser templo, como el bosque no requiere del hombre para ser bosque, en este caso que claro existe independientemente si el hombre existe, y la idea de que también hay que caminar, indagar, pues en el caso de aguantar la oscuridad, para poder permitirse uno la luz del claro del bosque. Es decir, esa indagación permanente, que es lo que dice de cierta forma el compañero, que no puede existir al margen del bosque, el claro. También habla de lo del método, pues Zambrano lo dice como continuidad, puesto que el pensamiento es discontinuo y se piensa el método, hay una disparidad, pero entonces ese método que propone como el pensar poético, que lo acabas de mencionar, que la poesía busca otra dimensión, un hilo conductor pues diferente, o es una parte del logos, no es el logos algo en este sentido como que busca lo definitorio, lo acabado, sino que el pensar poético busca otras dimensiones, otras posibilidades de ser, de existir. Me parece muy acertado pues, todas esas posiciones, esas imágenes que trae a propósito del templo y el bosque. Eso sería como mi apreciación. Gracias, Juan Leonardo. ¿Alguna otra interpretación, aporte al respecto? Bueno, yo quería preguntarle a Juan Camilo, pero también a ustedes,
reciben esta mirada de Zambrano para formación filosófica. Hay una formación académica con una línea de pensamiento fuerte, cada uno pues toma la suya, elige la suya o es elegido por ella. Filosofía de la ciencia, filosofía de la mente, filosofía del lenguaje, fenomenología, teoría crítica. ¿Cómo se te aparece, Juan Camilo, y también a los demás, esta percepción de Zambrano? ¿Es chocante? ¿Es nueva? ¿Es iluminadora? ¿Habría algún desacuerdo? Pues en mi caso no tendría ningún desacuerdo, porque incluso dentro de mi interés académico está esa relación entre la literatura, pues en este caso puntual la poesía y la filosofía. Siempre me ha interesado cómo la una puede incidir en la otra. Y digamos, María Zambrano, sobre todo a las luces de este texto y el pasado, me abrió, digamos, mucho la perspectiva, porque también tiene una dimensión práctica. Es decir, a veces, o sentía yo leyendo a ciertos autores, uno cuando hablaba de la relación entre filosofía y literatura, o filosofía y poesía, me parecía que todo se quedaba un poco como en lo abstracto, pero no tenía una dimensión que incidiera, como si lo hacen otras, digamos, disciplinas de la filosofía, en una vida cotidiana, en la cotidianidad de las personas que leen filosofía y las personas pues de a pie. Y me parece que con este planteamiento, con esta propuesta de Zambrano, esa relación entre filosofía y poesía sí pueden tener incluso una incidencia mucho más grande en la forma en que no solo, digamos, percibo mi entorno, sino cómo me relaciono con él, cómo eso puede incidir en mi vida cotidiana, cómo lo puedo hacer en ese sentido un poco más práctica, y no se queda pues por allá como en los, digamos, en lo abstracto, en lo elevado, en lo que no tiene nada que ver con la realidad en sí. Gracias, Juan Camilo. ¿Y los demás? ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo sienten a Zambrano? ¿Pueden estar totalmente en desacuerdo con ella? No hay demás. Bueno, podemos cerrar con este poema, estos fragmentos del guardador de rebaños, porque todos de algún modo volvemos a Pessoa. Bastante metafísica en no pensar en nada. ¿Qué pienso yo del mundo? ¿Qué sé yo lo que pienso del mundo? Si enfermara, pensaría en ello. ¿Qué idea tengo yo de las cosas? ¿Qué opinión es la mía sobre causas y efectos? ¿Qué he meditado yo sobre Dios y el alma y sobre la creación del mundo? No lo sé. Pensarlo es para mí cerrar los ojos y no pensar. Es correr las cortinas de mi ventana, pero no tiene cortinas. El misterio de las cosas. ¿Qué sé yo lo que es el misterio? El único misterio es que haya quien piense en el misterio. Quien está al sol y cierra los ojos, empieza a no saber lo que es el sol y a pensar muchas cosas llenas de calor. Pero abre los ojos y ve el sol y ya no puede pensar en nada, porque la luz del sol vale más que los pensamientos de todos los filósofos y de todos los poetas. La luz del sol no sabe lo que hace y por eso no se equivoca y es común y buena. ¿Metafísica? ¿Qué metafísica tienen esos árboles? La de ser verdes, la de tener copa y ramas, y la de dar fruto a su hora. Lo que no nos hace pensar que no sabemos tenerlos en cuenta. Pero qué mejor metafísica que la suya, que es la de no saber para qué viven ni saber que no lo saben. Constitución íntima de las cosas, sentido íntimo del universo,
Todo esto es falso. Todo esto no quiere decir nada. Es increíble que se pueda pensar en cosas como estas. Es como pensar en razones y fines. Cuando empieza a rayar la mañana y por el flanco de los árboles un vago oro lustroso va perdiendo oscuridad. Pensar en el sentido íntimo de las cosas es exagerado, como pensar en la salud o llevar un vaso de agua a los manantiales. El único sentido íntimo de las cosas es que no tienen ningún sentido íntimo. No creo en Dios porque nunca lo he visto. Si Él quisiera que yo creyese en Él, seguro que vendría a hablar conmigo y entraría por mi puerta diciéndome, aquí estoy. Eso tal vez suene ridículo a los oídos de quien, por no saber qué es mirar las cosas, no entiende a quien habla con ellas, con el modo de hablar que el fijarse en ellas nos enseña. Pero si Dios es las flores y los árboles y los montes y el sol y el luar, entonces creo en Él. Entonces creo en Él a todas horas y mi vida entera es una oración y una misa, una comunión con los ojos y por los oídos. Pero si Dios es las flores y los árboles y los montes y el luar y el sol, ¿por qué llamarle Dios? Básicamente, vamos a dividirnos en 4 grupos. Gracias a la compañera que tiene el audio prendido. Perdón, ¿quién tiene el audio prendido? Listo, entonces, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ya me quitaron. Porque es que lo habíamos pensado por cercanía como 4, 4. No me creo que le puedes dar. 4, 3. Creo que ya lo apagaron, Juan. Ya lo apagaron. Profe, activa el tuyo, por favor. Bueno, recuerden, yo sé que es difícil conectarse, pero recuerden que nos comprometimos a estar en esta hora, o por lo menos a respetarla con los micrófonos apagados, y vamos a estar en espacios muy ruidosos. Pero si Dios es las flores y los árboles y los montes y el luar y el sol, ¿por qué llamarle Dios? Le llamo flores y árboles y montes y sol y luar. Porque si Él se hizo para que yo lo viese, sol y luar y flores y árboles y montes. Si se me aparece como árboles y montes y luar y sol y flores, es porque quiere que lo conozca como árboles y montes y flores y luar y sol. Y por eso yo le obedezco. ¿Qué más sé yo de Dios que Dios de sí mismo? Le obedezco viviendo espontáneamente, como quien abre los ojos y ve. Y le llamo luar y sol y árboles y montes. Y lo amo sin pensar en Él, y en Él pienso viendo y oyendo, y ando con Él a todas horas. Esta es la versión de pretextos, versión prólogo y notas de Ángel Campos Pámpano. Bueno, terminamos aquí, no sin expresar mi incomodidad, profunda incomodidad, con esta forma de terminar, pero muchísimas gracias por su atención. Nos veremos entonces la próxima semana. Recuerden que tenemos invitado a Damián Pachón Soto, filósofo de la UIS, a mi criterio, uno de los pocos que podemos llamar en Colombia filósofos, y va a estar con nosotros acompañándonos con la temática con respecto a María Zambrano y Nietzsche. Entonces nos veremos la próxima semana. Recuerden que nos conectamos a las 9. Que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Que tengan un fin de semana. Hasta luego.
Muchas gracias, profe. Gracias.